Muy buenos días, es jueves 13 de agosto y queremos que sea una buena jornada para eso. Y en ese propósito nos integramos en el equipo de Enfoque Matinal para acompañarnos con el poder de estar informados y estar para ustedes en este inicio del día. Pablo Macchini y Nelson Rodríguez, les saludo con mucho cariño, compañeros. Con el mismo cariño te saludo yo a ti, saludo al compañero Rodríguez, como a Nelson, y sobre todo un abrazo grande a los dominicanos, donde quiera que estén, si es que están o si están llegando, como dice Mario Benedetti. Gracias por el privilegio de acompañarnos. Muchas gracias. Aquí estamos. Como pasan los tiempos, compañero Rodríguez. Antes era camarada Rodríguez. Ya tú sabes cómo pasa el tiempo, la edad, uno se vuelve más conservador. Bueno, jueves 13, 14 y 15, a 3 días del 16. Yo no tengo el coronavirus como tema, pero no me olvido de él y espero que los televidentes tampoco lo hagan. Miren estos datos que traje de la edición de hoy del Caribe. 149 personas fallecidas en los últimos 7 días. Eso da 21 por día y 6.564 nuevos casos. Eso es solo un corte del miércoles 5 de agosto a el martes 11. 149 fallecidos y 6.564 nuevos casos. Es decir, que el coronavirus sigue en sus buenas. Y si bien voy a entrar de inmediato en la transición, por eso estamos a escaso 3 días de que llegue un nuevo gobierno, y es un tema que nos lo impone la realidad. Una transición corta, hay que recordar eso, es una transición de apenas 40 días y en condiciones excepcionales. De esos 40 días hay 25 en estado de emergencia nacional y de toque de queda. Recuérdense que esta nueva emergencia comenzó el 20 de julio y el toque de queda entró el 21. Entonces 40 días, que no 90 como es la tradición, pero yo creo que se ha venido cumpliendo más que bien la transición. En algún momento se discutía eso, si era una transición muy larga de 3 meses, pero lo que ha pasado ahora, lo que está ocurriendo desde el 6 de julio, vamos a contar el día después de los comicios, da la oportunidad para retomar ese tema y valorarlo, a ver si hace falta esa transición de 90 días. Aunque yo creo, a mí me gustan los 90 días, pero creo que eso va a depender de la tradición y de la historia particular de cada país. Fíjense, en Estados Unidos es de poquito menos de 3 meses. Recuerden que las elecciones allá son en el año electoral el primer martes después del primer lunes y se toma posesión ya en la tercera semana de enero. Pero hay países como México, por ejemplo, que la transición son 6 meses. Yo creo sí que eso sí es un abuso totalmente. 6 meses. Tú eliges un presidente en diciembre o principio de enero y asume en junio, a finales de junio, como fue el caso de López Obrador. Pero la tradición de cada quien. Si traigo el tema de los 40 días de transición, es porque yo creo que ha bastado y yo creo que hasta ha sobrado un poquito de tiempo, porque es muy probable que el próximo lunes, el 17, comience un gobierno nuevecito, porque ya están definidos muchísimos de los cargos menores de esos que no se publican. Donde tú vas, yo estoy en tal sitio, yo voy para tal sitio. En materia de comunicación, de relaciones públicas, ya eso está totalmente definido. Pero ahí lo dejo, una transición de 40 días para los que llevan anotaciones, que ha sido suficiente en medio de una situación de emergencia nacional, primera vez en la historia que eso ocurre, y con gran parte de esos 40 días, 25 en total, en toque de queda, en 15 provincias de las cuales comienza a las 7 de la noche y los fines de semana a las 5 de la tarde, es decir que hay poco movimiento, pero transición de 40 días que se ha estado cumpliendo en Santa Paz. Usted no ha escuchado que faltan datos, que le ocultan datos, que no le quieren dar datos.
pero ni modo, ahí está. Otra cuestión que quiero tratar desde el punto de vista de la importancia que tiene que exista una sociedad vigilante es el decreto emitido ayer, el 315-20 del presidente Medina, en el cual o con el cual instruye a Medio Ambiente a dejar sin efecto la autorización que se le concedió al Grupo Globalia para construir un hotel en el Parque Nacional Cotubanamá. Eso tiene una sola respuesta, fue la presión de la opinión pública. Incluso el propio decreto, entre las causas que invoca para instruir esa suspensión, está que el tema ha suscitado controversias en la opinión pública al encontrarse en un área nacional de recreo. Pero eso hay que resaltarlo. Ese tipo de cosas no se pueden pasar por alto cuando se producen esos logros así de la opinión pública, que obliga a variar la agenda de particulares y hasta de los gobernantes, porque ahí había de todo tipo de interés. Es una lástima que en estos tiempos la opinión pública, la sociedad civil, los gremios, los sindicatos, las asociaciones de profesionales, los grupos especializados, los clubes, hayan perdido tanta vigencia debido a la politización imperante. Hasta las iglesias tienen sus santos favoritos a los que les rezan, pero hubo un tiempo en la República Dominicana que había una opinión pública mucho más vigilante, menos politizada que la actual, y una sociedad civil, las academias, que eran un lujo, que forzaban situaciones, ponían temas de la agenda, tenían que ser convocados para discutir los temas de la agenda nacional, pero ya muchas cosas se han perdido. Pero cuando ocurren cosas, y aquí termino, como la del Parque Cotubanamá, Parque Nacional Cotubanamá, es para regocijarse el país, porque es un tema de nación. Eso no hay intereses particulares, de que fulanito le quiere montar una tienda al lado, a menos de 2 kilómetros de la tienda mía, y empiezan esos dos grupos a tirarse y a mover el dinero. No, este es un tema nacional, como lo fue también, un ejemplo, lo de Valle Nuevo. Entonces, dos causas de interés nacional, y más en una materia tan vital como las de medio ambiente. Cuando hablo de dos causas fue que mencioné ahora a Valle Nuevo, y saludo a Francisco Domínguez Brito, entre otras personas que jugaron un rol determinante. Entonces ahí está, se cayó el proyecto de herir de muerte el Parque Nacional Cotubanamá, señor McKinney. Bueno, esto de la civilización del espectáculo en la que vivimos, para citar el libro de Vargas Llosa, que se apoyó mucho en el de Guy Debord sobre esto de las redes, más exactamente, pues es tan malo que tiene muchísimas cosas buenas también. Parte de las bondades de las redes sociales es que ya hay una gran diferencia en lo que tiene que ver con la opinión pública, la opinión publicada. Hubo un momento donde 5 periódicos, 10 emisoras y 4 canales de televisión tenían el control de la opinión pública nacional. Se creaba un relato y ese relato, al ser el único, se imponía, y todo lo demás eran cosas muy alternativas que no las leía nadie ni nadie se enteraba. Las redes han propiciado esta gran revolución. Esta es la parte hermosa, democratizadora de las redes sociales, porque en aquellos años, ustedes saben, la democracia no es más que el equilibrio de los intereses de cada sector. Aquí nadie es inocente. Nadie es inocente, porque usted está defendiendo, incluso si quiere, se lo voy a creer, los intereses de los pobres. Bueno, pues son los intereses de los pobres. Y este señor, el de los más ricos, el de los fontaneros, el de los técnicos de televisión. La democracia es eso. Entonces, la democratización de la opinión, de la información, es algo que está ayudando a la democracia a ser más transparente. Por eso estamos en la época de la hipertransparencia, donde usted puede con un solo error perder lo avanzado en su imagen, lo que le ha costado años construir. Entonces yo saludo que en el país se esté dando esta hermosa realidad donde a partir de redes sociales
ONGs, mensajes, muchos trending topics, porque no todo es Lápiz Consciente y Mozart, que por cierto, yo leí lo de Mozart y dije, qué bueno, caramba, a Amadeus Mozart se le está rindiendo homenaje en el país, trending topic, qué extraño, cuando busqué era el cantante que tanto gusta a mis hijas. Pero miren, yo quería rápidamente enviar el mensaje a las autoridades de salud, a las que están y a las que vienen, porque tienen que ocuparse especialmente de la salud mental y física de los médicos, de las enfermeras y del cuerpo de apoyo a su trabajo. En estos días yo he estado, en las últimas semanas, muy ocupado traficando influencias para el bien, como yo le llamo, que es tratando de ayudar a personas amigas que no tienen la posibilidad tienen una emergencia personal de salud grave, incluso hablando de la posibilidad de la muerte. Y en esas conversaciones he dialogado con muchos profesionales, sobre todo neumólogos, infectólogos, y yo tuve una conversación con un gran neumólogo que me voy a guardar el nombre porque no me lo autorizó. Y a partir de esa conversación le pregunté su situación, y la verdad es que hay que hacer algo, porque vamos a cumplir ahorita el 19, la semana que viene, vamos a cumplir 6 meses en esta situación. Nosotros hartos de este encierro y de esta nueva vida, ¿no? Esta covidianidad, sí, pero lo de los médicos, enfermeras y equipo de apoyo no es hartazgo, es un problema de salud. Ahí hay gente que va a cumplir ahorita, va a cumplir 6 meses durmiendo 2, 3, 4 horas y muy mal, trabajando sin descanso alguno. Entonces creo que hay que hacer una parte, a ver de qué manera, qué se puede hacer, porque son seres humanos e incluso las posibilidades hasta del error humano aumentan porque no es un robot que usted tiene ahí. Así que vaya mi petición, porque convirtió una conversación dramática, porque por un asunto de confianza esta persona me dio todos los detalles de cómo se vive dentro de un hospital dedicado a enfrentar esto del COVID. Y pienso en el Moscoso Puello, en la Plaza de la Salud, en el de la Policía Nacional, en el de Ramón de Lara de la Aviación. Pero miren, en el centro de mi comentario hoy, yo lo que les traje fue un decálogo. 10 consejos que yo he diseñado, he elaborado a partir de la sabiduría de grandes autores y pensadores políticos para el presidente entrante. Son 10, los he resumido para no tomarme mucho tiempo, pero sí las pinceladas. Un buen presidente debe, por ejemplo, el primero, recordar aquella máxima de Abraham Lincoln que citó el profesor Juan Bosch en 1963, cuando dijo: un presidente no tiene amigos en su administración. Ustedes saben lo que eso quiere decir en un país donde la corrupción ha sido endémica. El segundo punto, el segundo consejo que uno ofrece al presidente entrante, tener presente el consejo también del presidente, pero este fue Truman, al presidente Kennedy. Cuando Kennedy asumió, le dijo: una vez que uno resulta electo, hay que dejar de hacer campaña, gobernar. Ya yo no soy el candidato ni el dirigente político, yo soy el jefe del Estado, el primero entre mis iguales. También poseer la humildad necesaria para aprender de los clásicos y de la historia, que si bien no se repite, advierte y puede inspirar. Y ese es un consejo de mi profesor Anthony Gutiérrez Rubí, que escribió un artículo de antología recientemente en La Vanguardia. Otra cosa, no lograr la gobernabilidad a expensas de la impunidad. Ese es un viejo error de los presidentes latinoamericanos. Hay que recordar que cerrar una persiana no evita que salga el sol. Eso deben tenerlo presente. Debe cultivar un pragmatismo razonable, pero sin caer en el cinismo. La política es el arte de lo posible, pero solo después de intentar lo imposible. En el sexto consejo cito al profesor Samir Naim,
que dice que en el siglo XXI el poder es más fácil de adquirir, más difícil de utilizar y más fácil de que se pierda ese poder. Otro consejo es curar. Se puede curar con baños de pueblo, con mucho vino Oporto, aunque con moderación, con reuniones con amigos de infancia, de toda la vida, de esos que te van a tutear. Mira, Luis, porque ya ahora entramos al señor presidente, pero él tiene sus amigos íntimos que se reúnen cada cierto tiempo a hacer chistes, a chismosear y hablar tonterías, como hacemos todos los seres humanos cuando nos juntamos con los amigos. Esto es sumamente importante porque esto puede salvar a un presidente de padecer el síndrome de hubris, que es un término griego que acuñaron los romanos, cuyo síntoma principal es considerarse imprescindible y confundir la seguridad en sí mismo y el ego sano con la arrogancia. También no tomar decisiones de Estado, ni personales tampoco, cuando usted está incómodo, está incómodo. Si usted está molesto, evite hablar y sobre todo nunca improvise discursos. Hay que recordar que en la historia, los mejores discursos de la historia, desde Lincoln, los de yo tengo un sueño de Luther King, los de Kennedy, yo también soy berlinés, o aquel histórico de Obama cuando se presentó sus credenciales a un país que no le conocía. Y finalmente, aprender de errores ajenos y demorados, entendiendo que sin una unidad partidaria no hay victoria, no habrá buen gobierno y menos habrá reelección. Es precisamente por esto, por lo que finalmente yo recomiendo al presidente entrante la relectura del Martín Fierro de José Hernández, ese mismo libro que no quisieron releer los dos líderes de los dos verde y morados PLD que hay ahora, uno en verde, otro en morado, la Fuerza y el PLD. ¿Qué dice Martín Fierro? Y ya termino. Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Buena suerte, señor presidente. Quiero iniciar como dice Nelson, que decía a su entrada, no tengo coronavirus como tema, aunque no me olvido de él. Miren, quiero saludarles, el cariño de la mañana. En los últimos días uno hace una rápida revisión de cómo está la economía y a veces se resulta impresionado por cómo el rendimiento de dinero ha tenido una transformación terrible. A mí me gusta cuando el Banco Central le pone nombre a eso. Entonces usted comienza a decir, sí, por aquí, por allá. Hay un índice de precios al consumidor que va repasando todos los meses la inflación. Uno lo ve directamente más rápido, pero cuando en el Banco Central se ven esos macronúmeros, tiran, suman, restan y hacen su informe. El informe indica que de enero a julio hay una inflación de 2.32% en República Dominicana y entonces ahora sería bueno ver eso en el plano de cómo lo ve el consumidor, de cómo lo ve el ciudadano común, de cómo lo veo yo, cómo lo ves tú, que estamos yendo al supermercado, que consumimos, los diferentes servicios y productos. En esta tabla queda claro que el mayor golpe se ha recibido en el tema de la comida. Hay una inflación, un costo de la comida que se ha visto aumentado. En principio se dijo no habrá problema de comida porque República Dominicana produce suficientes alimentos como para abastecer su propio mercado. Lo que no sabíamos era que ese anuncio iba con la coletilla en letra chiquita de prepárense, sí, porque de que van a aumentar, van a aumentar. Por un momento no se notó esa inflación porque el abastecimiento que se hacía a los hoteles se quedó en el mercado local, pero ya se sabía que los productores agropecuarios tenían una pasada difícil porque tenían en el campo muchos productos dañándose.
A ese elemento de que la comida es la que más ha aumentado en la inflación en los últimos 6 meses, entonces sigue el transporte. Luego, bueno, y para decir que sigue el transporte, imaginen ustedes cómo fue de traumático el escenario mundial cuando de repente todos los aviones se parquearon y se dijo parqueados quedarán hasta que se diga de nuevo cómo volarán. Y ahí se fue un buen tiempo. Pero aquí no solo ahora es más caro montarse en un avión, es más caro montarse en una guagua de transporte público, en un carrito del transporte público y en un motoconcho. Tanto así que en estos números se establece que montarse en un avión aumentó en un 16.14%, 16.24%, perdón. Un carro público, montarse en un carrito público aumentó en un 13.43%, montarse en un motoconcho casi 2%. Todo eso ocurrió sobre una dinámica de improvisaciones que cada sector hizo, porque ninguna decisión de gobierno, como debió ser a través del Intran respecto al transporte local, afianzó esos aumentos, pero se dieron y se dejaron pasar en medio de un instinto de supervivencia de todos los sectores. Mala por la falta de acompañamiento. Se creó un vacío de poder por parte del Intran y cada grupo sindical comenzó a tomar decisiones independientes. Comida, lo que más aumentó, transporte, le continúa, y muebles de artículo del hogar y la vivienda más adelante. Respecto a la comida y el transporte, que son necesidades básicas que todos los días tenemos que salir a consumir, yo quiero que en este comentario quede la pendiente o el pendiente de que el próximo gobierno pueda enfocar en esos costos de la canasta familiar estrategias importantes. Porque de la comida, si nosotros tenemos un campo con la capacidad de proveer lo que necesita República Dominicana, el abastecimiento, el soporte crediticio, el soporte gubernamental, el empujón a nivel de los impuestos que se paga, hay que armar este andamiaje. Porque continuar sobre una familia que produce menos pero gasta más, independientemente de que no se trata de que come más, significa que tiene que funcionar algún tipo de estrategia. Y a todo eso hay que agregar que el desempleo está ahí y va a continuar aumentando en lo que resta del año. De modo que las decisiones de gobierno ahora trascienden más que nunca. Cuando hablamos de que es más caro inclusive montarse en un carrito público, en donde usted pagaba 25 y ahora pagará 35, o ya paga, ¿verdad?, 35, no estamos entonces sobre la base solo de que la inflación suya es de un 2 punto y pico %. Ese macro para la familia tiene un número y para cada uno el número es alto. Para cada familia el gasto ahora supera el 10% de lo que podía o tenía para hacer en el marzo o febrero de este año. El transporte y la comida en un empujón que va obligatoriamente que tener que desprenderse de las políticas de Estado para nosotros poder equilibrar a las familias dominicanas. Quiero entonces dejarlo hasta ahí para pasar a cómo en las últimas horas hemos visto muchas inauguraciones por parte del presidente, esperadas por sus comunidades, esperadas por sectores que saben que le representan un cambio radical. Yo me referí recientemente a cómo se esperaba que terminara el hospital José María Cabral Ibáez. Ese no han entregado la terminación todavía, pero sí la del hospital infantil Arturo Grullón. Me estoy refiriendo a dos centros importantes para la región norte que están ofreciendo sus servicios en Santiago. Mientras el presidente entregaba el hospital infantil Arturo Grullón, hubo un ruido. Y qué pena que entre las cosas positivas, muchas veces el punto negro de algo es el que termina destacando. Yo no quiero dejar de dar mérito a la entrega de este hospital, que fue muy aclamado, pero también quiero mencionar este punto negro. Hay un grupo, son mujeres voluntarias, que la ciudad reconoce muy bien, es el voluntariado Jesús por los Niños. Ahí existe el desenfado de que no tenemos un interés político, dirán ellas, y por eso podemos decir lo que pensamos. No somos empleadas del Estado, se trata de mujeres honorables de la ciudad que en un momento quisieron involucrarse en la dinámica del hospital con muchísimas deficiencias y se dedicaron a pedir en sus núcleos de influencia, a buscar activos en la ciudad y a mejorar áreas con esas ayudas que podían unificar. Así entonces se pararon en una esquina y comenzaron con letreros a dar mensajes al presidente de que en realidad el hospital no está terminado y que era un acto de hipocresía hacer la inauguración.
presentaban cuáles son las áreas no terminadas. Como ya está en una cuenta regresiva el presidente, vamos a decir que sus asesores le indicaron que podía hacer la inauguración, pero en un acto que queremos no caiga en la hipocresía, es importante que lo que no está terminado, ahora que el hospital recibió una pequeña dosis de atención que sangró la sociedad para conseguirla, se pueda concluir. Que luego de esta inauguración hecha no se suelte en banda, como se dice, lo que falta ahí pendiente. Solo esa cita, el punto negro dentro de algo que tiene muchos méritos, muchos méritos. Y una positiva ahora, mencionando al presidente Medina. Nosotros el año pasado hablábamos de las muertes de niños, muertes neonatales, que son los niños menores de 28 años, y se dedicaron muchos escenarios a la discusión, se batían cientos de discusiones, porque en República Dominicana hablábamos en enero del 2019 de 3.395 niños muertos el año anterior. Y hablábamos de 189 mujeres muertas en circunstancias que tenían que ver con su alumbramiento. Cifras muy altas que colocaron a República Dominicana como el país donde había más muertes neonatales y de madres en el proceso de alumbrar que en el resto de los países. En el resto de los países la media estaba siendo de 9%, mientras que para nosotros la media era de 23 muertes por cada 1.000 nacidos. En la media de Latinoamérica es de 9 por cada 1.000 nacidos. Se ha hecho un informe esta semana justamente del Servicio Nacional de Salud que muestra avances. Y eso hay que también ponerlo en el contexto, porque significa que no todos los cierres están siendo negativos. Los últimos años, la última década fue muy sombría. Señores, cuando aquí estamos hablando de 3.000 y pico de niños nacidos en situaciones que se decía tienen que ver con la atención, porque una embarazada promedio tiene 4 chequeos por lo menos, mientras está en ese proceso de 9 meses. Cuando se llegaba al hospital, el manejo indicaba que tenía el compromiso de la gran cantidad de muertes. De ahí en adelante se desprendieron muchísimas iniciativas y al día de hoy se entrega un informe oficial de que en junio la reducción ha sido, en comparación al año anterior, de un 23% de las muertes maternas y de las muertes de neonatos de 21%. Saludar a todo el que tuvo que ver con eso, porque ahí están no solo las políticas de Estado, de especializar hospitales en esa materia, de nombrar más personal y de disponer recursos, sino también enfermeras dispuestas, médicos dispuestos, una atención que de alguna manera tuvo que influir en ser más ágil, y todos ellos son parte de cualquier positivo avance que tenemos como país en eso. Como lo peleamos tanto, como lo discutimos y lo restregamos y repetimos tanto, es de justicia también presentar ese dato. Así que saludos, y saludos también a la dirección del Servicio Nacional Hospitalario, que aquí cierra un periodo en el que siempre estuvo dispuesta a compartir en Enfoque Matinal también muchas entrevistas y actualización de lo que ocurría ahí. Cogió muchos bombazos, mucha presión el Servicio Nacional de Salud. Así que al señor Rosa Chupani le toca también en este momento, en medio de las presiones, poder presentar ese aspecto positivo. Tengo ya para cerrar este bloque que decir que tenemos una entrevista sin desperdicios en el próximo bloque. Esta es una semana de mucha actividad política, el cierre de unos, el nacimiento de otros, así que la politóloga Rosario Espinal estará con nosotros en el próximo bloque. Yo me quedo aquí sentadita para ver la entrevista e ir aprendiendo sobre la marcha cómo nos vamos construyendo como país en medio de estas tensiones. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Hemos prometido una conversación en la que vamos a estar con la politóloga Rosario Espinal y vamos a hablar no solo de política para los de a pie, sino también para los pensamientos más complejos. A propósito de que estamos en el tiempo de cuenta regresiva para ver morir un gobierno y ver nacer otro. Rosario, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Rosario. Hay un tema, lo han hecho un temazo ese, la variación en el protocolo de la juramentación, dice que por la pandemia, la ausencia de Danilo Medina. No sé qué lectura tú haces al respecto, pero se hacen tantas que yo no quiero ni mencionártela para conocer la tuya. Adelante, Rosa. Bueno, yo pensaba que prácticamente 3 días, 4 días del domingo
estaríamos hablando más de Luis Abinader que de Danilo Medina. Pero aquí estamos. Ya la gente ha dicho bastante. Yo no voy a ser de psicoanalista. Él tendrá sus razones hay muchas. Puede verse como venganza porque Luis Abinader nunca reconoció el triunfo de Danilo Medina, porque legisladores del PRM se salieron en un par de ocasiones en discursos de Medina. Puede ser, bueno, por muchísimas razones, pero eso no importa a fin de cuentas. Yo voy a aprovechar el momento, no para hablar de las razones que yo desconozco, porque no sé exactamente, pero sí quiero aprovechar la ocasión para decir que esa tradición que ha habido aquí de que el presidente saliente está presente en el momento de inauguración del nuevo presidente debe terminarse. Debe terminarse porque el presidente saliente, primero, no está obligado constitucionalmente a hacerlo. Y segundo, es el momento en el cual el nuevo presidente va a decir lo que va a hacer, y eso necesariamente tiene que ser diferente a lo que ha hecho el otro, porque si no, no estuviera ahí. Entonces, yo pienso que ya debe buscarse una modalidad, sea la que se va a usar ahora o sea otra variación, pero ya debe buscarse una modalidad donde el presidente saliente no esté en el momento de la, digamos, de la juramentación formal que no le toca, pero mucho menos del discurso que va a pronunciar el nuevo presidente. Eso hay que eliminarlo. Hacia futuro, va a ser muy difícil que un partido gobierne tantos años como gobernó el PLD. El PLD gobernó muchos años, entonces eso hacía un poco más fácil, y no fue fácil tampoco, porque el conflicto entre Leonel y Danilo demostró que aún dentro de un mismo partido es difícil la sustitución, la sucesión. Entonces ya debe pensarse en un formato diferente, donde el presidente electo, quien sea, del partido que sea, tenga ese momento para sí, porque es el primer momento en que tiene que comenzar a conectar como presidente con el pueblo dominicano. Ahora quiero preguntar, Rosario, porque a veces cuando vemos las cosas desde el final, entonces entendemos lo que no se podía en principio. La presencia en el día de toma de posesión y en los actos de toma de posesión del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ahora permite ver un poco más completa la película de toda la participación que él tuvo en momentos clave en los últimos meses. ¿Qué lectura le das a esto y qué puede significar ese apoyo evidente para Luis Abinader del gobierno de los Estados Unidos? Bueno, indiscutiblemente Estados Unidos tenía por lo menos 3 razones para querer, no ahora, desde hace varios años. Lo que pasa es que había sido difícil porque el PLD había mantenido mucho apoyo. Entonces tenían que sucederse varias cosas, como sucedieron, que iban en contra del PLD, para poder terminar con un partido ya longevo en el poder. Entonces, para Estados Unidos, los gobiernos longevos no les gustan. Segundo, Estados Unidos favorece más que haya alternabilidad, que no haya tanto tiempo un partido en el poder. 1. 2, el escándalo de Brecht, en el cual, se produjo durante periodos de gobiernos del PLD fundamentalmente, porque el PLD gobernó consecutivamente 16 años. Y tercero, el asunto de la relación con China, de la apertura de la relación con China. Entonces ahí tenemos 3 factores que realmente estaban molestando desde hace ya un tiempo a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos pues va a apoyar, va a demostrar ese apoyo digamos, a la elección de Luis Abinader y el PRM. No podemos olvidar tampoco que Giuliani fue un asesor cercano del proyecto de Luis Abinader, que simplemente se alejó por situación, en la última etapa, digamos, por situaciones que se hicieron complejas de su participación en algunos asuntos con relación a Ucrania y demás.
Pero no podemos olvidar de esa relación que también es una figura importante dentro del Partido Republicano. Entonces, bueno, yo creo que ya ese es el simbolismo. Ahora, ¿cuál es el desafío de Estados Unidos? Bueno, que traigan mucho dinero, porque este país va a necesitar muchísimo dinero. Si ellos traen dinero, estarán haciéndole un aporte al gobierno de Luis Abinader. Si no traen mucho dinero y es básicamente simbólico, entonces se queda el problema. Ese de Pompeo es tremendo tema. Dijo Roberto Álvarez ayer, el nuevo canciller, que Pompeo viene como un reconocimiento al bono democrático que ha ganado el pueblo dominicano. No sé qué querrá decir con eso, que ganó un bono democrático. Pero ahí está Rusia también metiéndose por aquí, además de China, Rosario, está el tema de Venezuela, pero ni modo. Yo creo que Pompeo dará mucho de qué hablar en los próximos días. Yo quiero preguntarte, en medio de esta transición atípica, yo comentaba al principio una transición de 40 días en medio de una pandemia, pero además el presidente electo prácticamente ya ha anunciado todo su gabinete. Se recuerda eso muy bien con Hipólito Mejía. Uno lo saludan, los nombrados, los designados, porque la mayoría son parte de su gente, de la campaña, de los que encabezaron la campaña. Otros dicen que hay muchos representantes de grupos económicos. Hay una corriente que dice que hay mucha bucamaima, etcétera, etcétera. ¿Alguna valoración tienes tú? Bueno, cuando uno mira el gabinete en términos de currículum, pues es un gabinete que está bien. Todas las personas que están ahí tienen muy buena formación. El asunto es que el Estado no es una empresa. El Estado es el centro del poder. Y el poder se pelea entre todos los sectores sociales. Todos los sectores sociales. Unos son más activos que otros, unos son más sabichosos que otros, unos les llevan la ventaja a los otros por recursos económicos, o por vinculación, por relaciones o lo que fuera. Pero el Estado es el centro de la lucha del poder político. Y el poder político es básicamente el sustrato de todos los demás poderes y sobre todo del poder económico. El Estado es el gran recaudador de riquezas y el Estado es el gran distribuidor de las riquezas. A quién se le quita y a quién se le da es una de las tareas fundamentales del Estado. Por eso el Estado no es una entidad tecnocrática, necesita eficiencia, indiscutiblemente que sí, pero el Estado es sobre todo el centro del poder político. Entonces, llama sí la atención que en posiciones claves, sobre todo en el campo económico y al nivel más alto de dirección, pues hay personas que ni son del PRM ni tienen experiencia política. Hay personas que podrán decir qué bueno que lleguen personas, que sean empresarios, que no estén contaminados con la política y demás. Yo creo que esa es una visión negativa de la política y que posiciona al empresariado por encima de la política o como una tarea mejor, más valorada que la política. Y eso al final resulta siendo problemático, porque el Estado no es una empresa, el Estado es el centro de la lucha por el poder económico, por el poder político, por el poder social. Entonces, tener cierta experiencia partidaria, cierta experiencia política, ayuda tanto como los grados universitarios que las personas puedan tener. Es normal en un gabinete tener 2 o 3 empresarios, por ejemplo. Eso todos los gabinetes dominicanos lo han tenido. El asunto es cuando uno mira y ve un número de personas con prácticamente sin experiencia partidaria. Ojalá que les vaya bien, no quiere decir que les va a ir mal por eso, pero es algo que hay que observar para ver cómo funciona el Estado dominicano, porque también hay que señalar el PRM, que es la continuación del PRD en términos de, digamos, de estructura dirigencial, aunque se haya reciclado, digamos, pero es una continuación del PRD. El PRD ha gobernado poco. En los últimos 34 años,
del 1986 a este año, el 2020, el PRD solo gobernó 4 años, del 2000 al 2004. Y cuando se suponía que debió haber gobernado más tiempo, cuando el PRD llega al poder en el 2000, en el año 2000 cualquiera hubiese imaginado que el PRD iba a gobernar más de 4 años. Solo gobernó 4 años porque explotó la crisis financiera. Entonces, en los últimos 34 años, el PRD solo gobernó 4. Entonces, ese es un factor también para que la experiencia de Estado que tienen los que tienen experiencia de Estado sea básicamente de esos 4 años. Quiero preguntar, Rosario, los gobiernos del PLD conocían muy bien que tenían una nómina pública muy abultada. En su momento, el presidente Danilo Medina lo justificó diciendo que eran el principal empleador y que debían mantener a esa gente ahí porque enviarlos a su casa era una fatalidad debido a que el sector privado no tenía la capacidad de absorberlos. Ahora que el próximo presidente ha anunciado la disolución de muchas empresas, quisiera preguntarte qué aspectos positivos y qué aspectos negativos tiene eso. Bueno, hay que esperar a ver en qué consiste la disolución, porque Danilo Medina también dice que disolvió un conjunto de empresas anteriormente. El problema está en lo siguiente. Si tú quitas el nombre de una institución, OISOE, por ejemplo, ok, tú lo quitas, ya está asociado con problemas de corrupción, el señor que se suicidó, demás. Tú lo quitas. Ahora bien, si tú dices, yo no voy a cancelar empleados, los voy a reubicar, tú no estás reduciendo el tamaño del Estado. O, ¿qué hace OISOE? Bueno, OISOE construye todas las obras, digamos, pequeñas, no son pequeñas, pero para ponerle un nombre. Mientras Obras Públicas hace carreteras, puentes, túneles elevados y ese tipo, digamos, de obra de infraestructura más grande, OISOE remodela los hospitales, OISOE que construye las iglesias, los obispados, cosas que no deberían estar haciendo el gobierno, pero bueno, se lo hacen en concesión a las iglesias. Pero bueno, remodeló, por ejemplo, los hospitales. Esas obras menores, digamos, del Estado, las ha estado haciendo OISOE. ¿Quién las va a hacer ahora? O sea, alguien las va a hacer, porque alguien tiene que remodelar hospitales o construir obras pequeñas aquí o allá, remodelar la casa de Duarte, no sé, o sea, cosas que típicamente hace OISOE. ¿Quién las va a hacer? ¿Pasan a Obras Públicas? ¿Pasan a otra entidad? No me queda claro. Entonces, para achicar el Estado, si de eso es que estamos hablando, porque al día de hoy yo no sé de qué están hablando. O sea, si es quitar nombres de instituciones, dejando la gente y no achican el Estado así, o si es quitar instituciones, quitar la gente que trabaja ahí y que lo que hacían esas personas y esas instituciones pasen a otras sin aumentar la empleomanía. Hay que esperar a ver qué es lo que va a pasar. Pero indiscutiblemente que si lo que hacen es quitar nombres y no reducen el tamaño, entonces pues todo se queda igual, básicamente. Rosario, en tu comparecencia anterior a Enfoque Matinal, por allá por la tercera semana de julio, al final abordamos el tema de la relación del partido y del gobierno. Pudieron haberse quedado cosas, pero además, a partir de ahí ha seguido una tendencia de nombrar las principales figuras del partido en el gobierno. Está el presidente del partido, el primer vicepresidente del partido, la secretaria general, el secretario de la organización y muchos más. Yo señalaba que eso podría afectar al partido, es un partido en construcción. Decía Paliza, parece que en respuesta a esa línea de pensamiento, que esos nombramientos son una forma de que haya un vínculo fuerte entre el partido y el gobierno. Y dije, eso es un desenfoque. No sé qué tú ves, yo sugería una suerte de comisión o un enlace partido-gobierno para cuando comience la queja y la gente a buscar empleo. Relación partido-gobierno, Rosario Espinal. Y todos los partidos que llegan al poder son partido-gobierno. Todos. ¿Por qué? Porque todos los dirigentes partidarios finalmente eso es lo que quieren, llegar al poder. Si no los nombran en una posición importante, se sienten que no fueron importantes, que no son útiles. Además, no pueden mantener sus bases de apoyo y todos los políticos quieren tener la manera de responder a sus bases propias de apoyo.
Entonces, como quieren tener una capacidad de responder y solo el Estado les da esa posibilidad, porque solo el Estado tiene puestos de trabajo, tiene posibilidad de contratar. Si tú te quedas en el partido y no estás nombrado en una dirección general, en un ministerio, lo que sea, tú te quedas sin esa posibilidad de tener la conexión con un determinado grupo que es tuyo, aunque sea también del partido. Entonces, aquí nunca se ha dado que el partido es una cosa con un personal que se queda ahí. Hay algunos que se quedan, pero la mayoría de las principales figuras de los partidos pasan al gobierno. En todos los gobiernos, y este que entra el domingo no ha sido la excepción. Rosario, de los conflictos que vivimos... ok, tengo aquí un futuro. De los conflictos que vivimos alrededor del día de las elecciones, de la campaña electoral, quisiera preguntarte, pasado esto, si ya se puede olfatear, ¿quién va a encabezar la oposición? Bueno, depende a lo que uno llame encabezar la oposición, si es el que más hable o si es el que más números tenga en la sociedad o si es quien pueda renovarse y comenzar a conectar más efectivamente con la sociedad. Y eso está por verse. Está por verse. La sociedad dominicana realmente está dividida. Ha estado dividida en el proceso electoral y al día de hoy todavía es así. Vamos a ver lo que ocurre después. Pero ha estado dividida en dos. El PLDismo, y ahí está PLD y Leonel, y el anti-PLDismo. Y en el anti-PLDismo son tan anti-Leonel como tan anti-PLD. Entonces, ahora, al llegar el PRM al poder y al PLDismo del PLD o de Leonel pasar a la oposición, ellos van a tener que ir definiendo cómo lo van haciendo. ¿Quién asume la vocería mayor? ¿Quién se puede renovar más fácil? O sea, ya del lado de Leonel sabemos que Leonel tiene su plataforma partidaria para aspirar nuevamente al poder y esa va a ser la tradición ahí. En el PLD se abre un proceso. Danilo Medina no puede repostularse, que sería la figura con más fuerza, y eso es bueno para el PLD. Le hace el trayecto más difícil, es verdad, porque al no tener una figura identificada desde hoy, como sí tiene Leonel, la Fuerza del Pueblo tiene a Leonel, que va a ser el candidato en el 24, en el 28, hasta que vuelva, hasta que pueda llegar, si puede llegar. Y ahí no va a haber discusión. Entonces, lo que ellos hagan es tratar de fortalecerse para que Leonel vuelva al poder. Eso es claro. Ahora, en el PLD hay un proceso más amplio, más incierto, más difícil, porque ellos tienen que renovarse primero y luego entonces competir. A la democracia partidaria le conviene que haya ese proceso de transformación en el PLD. ¿Por qué? Porque si el PLD fracasa en ese proceso de renovación y al gobierno le es difícil gobernar, si se dieran esas dos circunstancias, entonces estaríamos hablando de una crisis de los dos principales partidos del sistema. Entonces, ojalá que el gobierno lo haga bien y ojalá que el PLD lo haga bien para que renovándose en el caso del PLD, para que aquí se pueda restablecer un bipartidismo que se perdió porque el Partido Reformista y el PRD se dividieron y el PLD quedó solo gobernando. La división del PLD ayudó indiscutiblemente al triunfo del PRM. No es la única razón, es una de las razones. Entonces, ahora tenemos que ver si esto evoluciona en un tripartidismo, en un bipartidismo, en qué dirección se va dando esta situación. Y hay que ver, hay que esperar, porque todavía no hay respuestas para eso. Pero indiscutiblemente que en la oposición, el caso de la Fuerza del Pueblo es simplemente hacer un congreso, pero para validar una estructura que lo que va a hacer es promover a Leonel en el 24 y hasta el día en que él pueda volver al gobierno. Pero el PLD tiene una situación más interesante porque no está predeterminado quién podría ser candidato en el futuro, pero
que a los partidos dominicanos les da más trabajo porque la misma gente lo que busca es quién me va a salvar a mí en 4 años o quién va a llegar al poder. La gente apuesta en busca de beneficios estatales, porque hay un segmento muy amplio de la sociedad dominicana que de manera directa o de manera indirecta vive del Estado. Entonces, todos esos son factores que tenemos que ver. Yo diría que el próximo año nos va a ir dando una indicación. Bueno, mencionas, Rosario, la posibilidad de que el gobierno lo haga bien para determinar algunas variables, pero va a ser difícil. Por lo menos la encomienda es en medio de crisis sanitaria y una economía seriamente afectada, bastante difícil. Pero a donde voy es que además de eso, es un gobierno de bases muy débiles. No se ha dedicado mucho tiempo al análisis, pero si uno ve los resultados electorales, con ese 44% de abstención, PRM y aliados apenas alcanzaron el 28.6% del total de inscritos, de los 7,5 millones del padrón. Y si vemos al PRM solo como partido, fue el 26%. Hablar de bases débiles del próximo gobierno y en mitad de estas dos crisis es augurar un panorama muy pesimista y oscuro. Así es. Realmente, si uno hace el cálculo, yo lo tengo. O sea, por ejemplo, de todas las elecciones del 2000 al 2020, de los últimos 20 años, debido a la gran abstención, que realmente es casi 45%, porque es un 44.5 o 7, o sea, con una abstención de un 45%, el porcentaje del padrón que votó a favor del candidato ganador en cada elección del 2000 al 2020, el menor es el de estas elecciones del 2020. O sea, ese 28% que tú señalabas, el PRM y aliados sacaron. O sea, 28% del padrón electoral votó por Luis Abinader en cualquiera de sus casillas en que estaba. Es el menor porcentaje, porque por ejemplo, en el 2016, Danilo Medina recibió el voto del 42% del padrón electoral, de la gente inscrita en el padrón electoral. O sea que vemos que en el 2016 un 42%. ¿Por qué? Bueno, porque él sacó 61.7, pero además la abstención fue de 30%. Entonces participó mucha gente en las elecciones. Se podría decir, bueno, ese efecto de la pandemia. Bueno, sí y no. ¿Por qué? Porque es difícil explicar cuando uno ve los resultados electorales a partir de la pandemia. Entonces, es un factor que influyó indiscutiblemente, pero no es el único que explica. Entonces, en términos de, digamos, de estudios políticos, uno podría decir que el gobierno que se instala el domingo, en términos propiamente electorales, aunque sacó el 52%, en términos del padrón, solo llega con el 28%, y el 28% es el menor porcentaje de todas las elecciones del 2000 al 2020. ¿Qué le dice eso al PRM o a los que estén pensando en estrategias políticas? Lo que eso tiene que decirle a los que están pensando en la estrategia política del PRM es que su legitimidad electoral en base al total de votantes es limitada y que tienen el reto, realmente, tienen el reto de convocar a un segmento más amplio de la población que no votó por ellos, ya sea porque votó por otro partido o porque se quedó en su casa. Pero escúchame, Rosario, déjame interrumpirte. En ese 28% están los que votaron porque les simpatizaba Abinader, están los que votaron atraídos por la consigna de cambio, están los que votaron por salir del PLD de ahí. O sea, que ese 28% está de lo más graneadito posible. Sí, bueno, eso hace, digamos, eso empeora lo que yo estaba también diciendo, es lo que tú también estás diciendo. O sea, el PRM tiene que mirar que su mandato electoral propiamente es pequeño. Aunque sacara el 52%, pero es pequeño o el 52.5%. En términos del padrón electoral, de la masa votante del país, es un 28%, cuando todos los presidentes anteriores del 2000, incluido el 2000 con Hipólito, o sea, todos los presidentes, fueran Hipólito, Leonel, Danilo, todos esos presidentes obtuvieron un porcentaje mayor
en términos del padrón electoral. Eso es lo que les dice, como digo, a los estrategas del PRM es, ojo, ustedes tienen un desafío de convidar la sociedad dominicana a el proyecto político que van a impulsar, porque si no, sus márgenes son pequeños. Y por otro lado está la inmensa crisis sanitaria y económica que enfrenta el país en este momento. Rosario, más temprano dijiste que es políticamente incorrecto nombrar a muchas personas del empresariado en posiciones del Estado por su falta de experiencia. Eso podría traicionar inclusive las buenas intenciones. Bueno, pues sabemos que Luis Abinader ya ha posicionado ahí a mucha gente del empresariado. Hay otras experiencias en Latinoamérica de cómo el empresariado se entronó en la política y quisiéramos haber visto eso más o menos en un ejercicio comparado. ¿Qué riesgos supone? Bueno, el riesgo que supone es que formarte en un partido político te da otra visión diferente de la sociedad. El que llega a una alta posición y nunca ha hecho militancia política, es como que el que llegó y nunca estudió a lo que se le asignó hacer. Vamos a ponerlo de esa manera. Nunca estudió, nunca se formó. Es como nombrar un ministro de Economía que no sabe nada de economía. Es para ejemplificar, digamos, la situación. Porque el Estado no es una empresa, como yo decía anteriormente. Entonces, hay que formarse en la actividad partidaria. Sin formación partidaria es muy difícil hacer el papel de político, porque hay que aprender política y se aprende política en el ejercicio político. Incluso uno puede estudiar política y no haber hecho nunca política y tiene ese déficit porque nunca ha hecho vida partidaria. Entonces yo pienso que hay toda una ola. No es dominicana, eso es en toda América Latina, para no irme más allá de la región. Hay una ola de descrédito de los políticos, que en parte ellos se han ganado, porque no es que se lo está inventando la sociedad. O sea, los políticos, una parte de ellos han cometido muchos errores y se han ganado esa, digamos, fama de corruptos o de ineficaces o ineficientes. Entonces, bueno, si los políticos no sirven, ¿quién gobierna? Entonces, hay esa ola, digamos, más empresarial tecnocrática de vamos a poner esta gente o ellos mismos buscan llegar al poder. La República Dominicana se va a inaugurar el domingo una nueva experiencia con un gobierno donde, por ejemplo, para no ir para abajo, o sea, quedándonos a nivel más alto, donde ni el presidente, ni la vicepresidenta, ni el ministro de la presidencia tienen mayor experiencia en el Estado. Y de los tres, solo uno, el presidente, tiene experiencia partidaria. Y esas son las tres figuras principales del gobierno. Puede ser que eso sea favorable. Puede ser que eso resulte bien, ojalá que eso resulte bien. Pero para los que analizamos la política, es un factor a prestar atención, a ver si ese modelo funciona o si ese modelo no funciona. Pero así hay otras figuras que uno puede decir eso. Quizás ese cambio de los políticos de partidos, digamos, a personas que llegan al Estado sin experiencia partidaria o sin experiencia de Estado, pues tal vez resulta bueno. Yo no voy a decir desde ya si es bueno o es malo. Vamos a ver cómo resulta. Pero cuando uno analiza la política, es un factor que tiene que tomar en cuenta. Ellos necesitan una curva de aprendizaje muy rápido. Y necesitan una curva de aprendizaje muy rápida en medio de una crisis sanitaria y en medio de una crisis económica. O sea que la tarea es grande, indiscutiblemente. Vamos a ver cómo van surgiendo las cosas y cómo les va en esta tarea. Bueno, Rosario, muchas gracias. Creo que estamos bien servidos nosotros, los amigos televidentes,
no te vayas lejos, porque como tú dices, es una nueva experiencia, es un proceso de aprendizaje que vamos a tener que tener bastante cerca a gente con una visión macro como tú. Gracias de nuevo, Rosario. Gracias. Pero nosotros continuamos con Enfoque Matinal. Continuamos. César Amadeo Peralta es un reconocido abogado al cual hemos invitado para tratar varios puntos atinentes a su posición, a su profesión y a la situación actual del Poder Judicial. Buenos días, Amadeo. Sí, buen día. Un placer para mí estar junto con ustedes y aprovechando para desearles feliz día a todos los que nos ven a través de esta plataforma. Bueno, buenos días también para usted. Amadeo Peralta, hay una nueva realidad en el Poder Judicial que la ha impuesto la pandemia. Incluso se ha anunciado propiamente a partir del 29 de julio que entraría una suerte de combinación de lo virtual y lo presencial en determinada cantidad de salas. ¿Cómo interpreta Amadeo Peralta esa nueva realidad del Poder Judicial y precisamente lo de la virtualidad, que es lo que más polémica genera? Sí, mira, el tema de la virtualidad en el derecho, de una u otra manera, ha venido a crear una complicación para el sistema. ¿Por qué una complicación? Los abogados no estaban preparados para el sistema virtual, para llevar una audiencia. Y un abogado no solamente tiene que tener un espacio adecuado para manejar una audiencia virtual, sino que tiene que tener inclusive hasta un internet full para poder garantizar durar horas en una audiencia virtual. Recientemente yo, en contra de mi voluntad prácticamente, tuve que acceder a una audiencia virtual y la audiencia empezó a las 9 en punto de la mañana. Imagínense que yo me pude mover del celular a las 4 de la tarde, porque la audiencia, al haber tantos actores en diferentes escenarios, fue tan larga y complicada que yo terminé hasta con un dolor de cabeza. Y suerte, como le dije ahorita, que al yo tener un internet full, el internet no se agotó. Pero las audiencias virtuales, nosotros no nos oponemos del todo a ellas, pero de una u otra manera también te digo, hay procesos como si alguien llevara un divorcio por mutuo consentimiento, que de eso se trata, de un acuerdo de voluntades entre las partes. Usted puede acceder a una audiencia virtual porque eso es un trámite meramente administrativo, al igual que algunas situaciones de hasta de poca importancia. Pero el tema de la virtualidad en el derecho penal, que es básicamente el que yo ejerzo, es una complicación. Imagínate, por ejemplo, cuando el juez se encuentre posiblemente en su casa, como sucede frecuentemente, el fiscal tal vez en la oficina o en su casa, yo también, sea en mi casa o en la oficina, la persona que yo defiendo, que yo siempre estoy acusando, posiblemente en su casa, el imputado posiblemente en la cárcel de Najayo, su abogado en su casa. Ahí se dan muchos problemas donde se falta hasta la solemnidad de una audiencia. Si en cualquiera de esos lugares que debe haber una conexión full entre todos a la misma vez se va la luz, inmediatamente se cayó la audiencia. De igual modo, hay presos inclusive que han estado ya denunciando que al encontrarse detrás de un celular o de una laptop, han tenido detrás de ese celular hasta oficiales de la policía amenazándolo, que si dicen cómo funciona, cuáles son las condiciones de la cárcel, lo van a someter, lo van a llevar a una celda de confinamiento y de castigo. Entonces, esos imputados han tenido que quedarse presos, no poder acceder a una verdadera justicia, porque detrás de ese celular tiene los oficiales de la cárcel amenazándolos, que es diferente si ellos estuvieran en una audiencia. Sí, pero como quiera, bueno, hasta este tipo de entrevista se hace un poco difícil. Para yo preguntarte, a veces tengo que interrumpirte, y cuando si estuviéramos de manera presencial con un simple gesto
podríamos ponernos de acuerdo. Pero de todas maneras no se está comenzando de cero en lo virtual, porque yo escucho decir a los representantes del Poder Judicial, específicamente de la Suprema Corte de Justicia, que están habilitados para servicios y los procesos algunas herramientas tecnológicas y que existe un portal para los servicios que se necesiten los abogados. Es así, no se está partiendo de cero. Yo te voy a decir que una cosa son las palabras y otra cosa es la realidad. Al yo ser un abogado en ejercicio pleno, activo, diario del derecho penal, yo te puedo decir, el miércoles pasado yo deposité un recurso de amparo a través del sistema virtual, el miércoles cerca del mediodía. Me transcurrió el miércoles en la tarde, el jueves y el viernes, y no aparecía a través de un ticket que te da el sistema, no aparecía cargado la solicitud de un recurso de amparo que se trata de una medida urgente. El lunes proseguí con las diligencias y fue el martes al mediodía cuando el sistema lo cargó. O sea, prácticamente una semana después, para uno poder saber la suerte de un documento que fue y depositó. Entonces, así no sirve. Por eso te dije anteriormente, nosotros pudiésemos estar de acuerdo con el tema de la virtualidad, pero que sea más ágil. Ahora mismo también tú solicitas que te fijen una audiencia de manera virtual y puede ser que a los 15 días tú no tengas esa audiencia fijada. De igual modo también te digo, y aprovecho para decírselo a la ciudadanía, ahora mismo el que se ve envuelto en un problema judicial, sea en el ámbito civil o en el ámbito penal, su caso está muy difícil. ¿Por qué? Porque los tribunales inclusive se encuentran prácticamente cerrados en el área administrativa. Cuando yo hablo, siempre hablo porque tengo la vivencia del día a día de estar en el lugar. Recientemente yo fui al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a una sala penal, a retirar una sentencia que habían emitido en febrero. La secretaria la tenía en la mano, pero la secretaria llegó un momento donde me dijo, después de tanto esperar, y logré entrar, porque también es difícil entrar, que yo tenía que solicitarla de manera virtual. Y cuando me la aprobaran, yo tenía que llevar un recibo de 10 pesos y un sello de 50 y dejarlo en un sobre y volver a retirarla. Y yo le decía a la secretaria, joven, pero yo estoy aquí frente a ti, tú tienes la sentencia en la mano, yo soy el abogado. Ah, pero me autorizaron que tiene que ser de manera virtual. Entonces, así el sistema no avanza. Esos son los problemas que hay. Otra cosa que te completo, hay dentro del tema de la pandemia y de la covidianidad, las oficinas de abogados van para más de 4 meses cerradas. Es bueno que el Consejo del Poder Judicial sepa que los abogados viven de su profesión. El abogado que se fajó a estudiar y tiene una oficina abierta, hay abogados que, por ejemplo, pagan alquileres de sus oficinas, otros pagan préstamos, también tienen empleados. La luz no ha cesado con el tema del COVID, pero tampoco el pago del mantenimiento de algunas torres o plazas. De ahí que la situación económica del 98% de los abogados en este momento es muy precaria, 4 meses con las oficinas cerradas y no se puede hacer nada en los tribunales. Bueno, esto de la modalidad virtual es muy compleja. Lo que hablan a favor dice que representa ahorro de tiempo y de recursos, pero no está claro de que provea las garantías necesarias del debido proceso. Y más cuando se estén tratando derechos fundamentales de una persona. Para salir de este tema, Amadeo, yo quiero una reflexión final tuya sobre el asunto de la virtualidad y si puede hacer alguna sugerencia de lo que tú crees que se debe hacer. Para que la virtualidad pueda ser efectiva en el ámbito jurídico y procesal, precisamente debe ser agilizado esa plataforma tecnológica que fue puesta a disposición de los abogados. Y imagínate, por ejemplo, que te restringe la cantidad de depósito de documentos, esa plataforma. Ahí mismo ya tú tienes una vulneración hasta de derechos fundamentales, derecho a la defensa, porque te limitan el número de páginas. Entonces, una recomendación es que para que ese sistema funcione, deben revisar esa plataforma. Pero nada impide también el que las audiencias presenciales se conozcan.
todo el que es abogado o ha ido a alguna audiencia en un palacio de justicia, yo le voy a poner un ejemplo claro de una recomendación que le voy a dar. Aquí hay varios tribunales colegiados en el Distrito Nacional que tienen una sala tan amplia, que usted tiene que caminar un rato para usted llegar allá al primer asiento. Entonces, nada impide que los jueces sentados en su púlpito siempre han estado lejos de las partes. Las audiencias presenciales, con el debido distanciamiento social que lo tiene de manera natural, se pueden conocer. Y otra modalidad que se puede implementar es que el que no sea parte de una audiencia, que no entre, que espere, por ejemplo, afuera en un espacio abierto, pero en una sala tan grande como la hay en Ciudad Nueva o en la feria en Santo Domingo, pueden válidamente pernoctar 5 o 6 personas en una audiencia y se conoce, y con eso se avanza. Pero en el tema virtual, en este momento, la justicia se encuentra en una situación precaria. Amadeo, el próximo domingo se inaugura un nuevo gobierno. Hay muchas expectativas, incluyendo el Poder Judicial, ya que en el programa de gobierno de Luis Abinader, presidente electo, se habla de abogar por la independencia de la justicia. E incluso hay un tema en la palestra que es el del Ministerio Público Independiente. No sé si tú te animas a emitir algún comentario. Claro, nosotros vivimos en un país en donde el tema de la independencia, o sea, es muy difícil en este momento. El presidente de la República tiene la facultad para nombrar básicamente a la persona que él entienda conveniente, y más en los términos que ha expresado de que no tenga ninguna vinculación política. Pero en realidad, la sociedad dominicana lo que necesita es de hombres o mujeres que ocupen el Ministerio Público y que acaben con la impunidad, que resuelvan en una acusación, por ejemplo, de un proceso, que lo hagan de manera tan clara y fehaciente que ni los jueces puedan ayudar a un imputado. Algo también que ojalá el presidente de la República tome en cuenta es que el procurador o la procuradora que se designe sea una persona que sepa de derecho penal, que maneje las áreas de derecho penal, porque aunque sea un prestigioso abogado, por ejemplo, en el ámbito civil o comercial o laboral, definitivamente en el área penal iría a inventar. Entonces, el derecho penal es una rama muy técnica que si el procurador no sabe cómo se prepara una querella, cómo es el comportamiento del Ministerio Público con esa querella, cómo se hace un recurso de objeción al archivo, cómo se hace un propio recurso de apelación. Hay muchos procedimientos dentro del ámbito penal que el abogado que se dedica al derecho civil o laboral posiblemente no lo va a manejar. Y de ahí que va a llegar con algunas falencias a la Procuraduría. También hasta los ayudantes que sean procuradores generales, es oportuno que sepan de derecho penal. Cuando sepan de derecho penal, los expedientes saldrán de ahí fortalecidos y preparados adecuadamente. Otra cosa también que me atrevería a exhortarle al presidente de la República es que inmediatamente se nombre a ese funcionario, tiene que trabajar inmediatamente con la composición de una nueva Cámara de Cuentas. La Procuraduría no va a poder hacer un trabajo efectivo en beneficio de la sociedad con una Cámara de Cuentas como la que tenemos. Entonces, un expediente por corrupción debe estar sustentado en una auditoría de la Cámara de Cuentas. La selección de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas se puede tomar unos meses, pero también cuando se solicite una auditoría a cualquier institución del Estado, esa también puede durar fácilmente 6 meses, hasta 1 año, hasta por la complicación de recursos que tiene la Cámara de Cuentas y la amplitud de la institución pública. De ahí que la población no se puede inclusive desesperar con que quiere procesos alegres, procesos a la carrera y de manera inmediatamente el procurador asuma. Los expedientes deben estar sustentados en bases sólidas, más allá de toda duda razonable
a los fines de que un juez esté en condiciones de imponer una medida de coerción adecuada, pero también de sostener una pena por el posible delito cometido. Esas son mis recomendaciones en el tema de la Procuraduría. Amadeo, un tema como el judicial siempre va a resultar corto el tiempo desde cualquier vertiente que se aborde, pero te agradecemos tu presencia y tus juicios. Creo que han sido bastante certeros en lo que respecta a la virtualidad. Se ve que habla alguien de experiencia, que conoce de lo que está tratando y por tanto es algo que interesa a la comunidad y en este caso creo que hasta preocupa a la comunidad porque están de por medio los derechos de la gente. Gracias, Amadeo. Un placer para mí y feliz día. Gracias, igual para usted. César Amadeo Peralta, abogado, nos ha acompañado y ha tratado el tema, entre otros, de la virtualidad en el Poder Judicial. Gracias de nuevo, Amadeo, y continuamos con Enfoque Matinal. Vamos ahora a hablar de un tema que trasciende demasiado en este momento. Me refiero a la alimentación sana en tiempos de COVID, porque ya sabemos que preparar este momento en el santuario, que es el cuerpo, va a determinar mucho de cómo se enfrenta la enfermedad. Así que quiero compartir y saludar al doctor Osvaldo Peña Tió. Es nutriólogo y ha aceptado ahora ofrecernos parte de su valiosa experiencia para consejos prácticos en este día. Buenos días, doctor. Buenos días, ¿cómo están todos? Estamos de buen ánimo porque cuando vamos a escuchar a gente que por su experiencia nos puede decir cosas importantes, nos ponemos así. Quiero preguntarle de inmediato, doctor, ¿podríamos decir que las personas que pasan peor el COVID-19 no tenían sus cuerpos listos? ¿O la gente sana igualmente puede pasarla muy mal? Bueno, tenemos que partir de, como estamos relacionando alimentación con COVID y eso, que todas las etapas, todas las fases de la vida, desde que uno nace hasta que muere, pasando por la niñez, crecimiento, desarrollo, adolescencia, adulto joven, adulto mayor, envejeciente, llamadora. Siempre es importante una alimentación sana. Entonces, se supone que con esta pandemia deberíamos estar en un estatus nutricional óptimo, pero como muchas veces no pasa, ya sabemos, por ejemplo, que las personas obesas, por muchísimos trastornos que ocurren en el cuerpo debido a esa enfermedad crónica inflamatoria que desarrolla muchas otras enfermedades, las personas obesas, entre otros, claro está, tienen más posibilidades de complicarse que otras, que personas que están en peso normal. Ahora bien, lo ideal es comer siempre sano y balanceado. Ahora que estamos en esta situación inesperada para todos y impredecible, pues debemos alimentarnos más que nunca sano, de manera sana, balanceada y equilibrada. Ok, con ese planteamiento entonces queremos pasar a cómo considera usted, qué consejos prácticos podemos dar a la gente ahora. ¿Debe alguien que no ha sido todavía diagnosticado con COVID preparar su cuerpo para este y para todos los problemas que pueden enfrentar, que pueden enfrentar cuando sus defensas o su alimentación no es suficiente? Bueno, justamente si no lo estaban haciendo, comenzar a comer sano. ¿Qué es comer sano? Comidas, 2 meriendas, la cena temprano y liviana y el desayuno siempre hacerlo. Frutas, vegetales todos los días. Hemos hablado mucho ahora en el tratamiento incluso del COVID o medio preventivo, en un sentido, el uso de algunas vitaminas como la vitamina A, la vitamina C, la vitamina D, que todas se encuentran en alimentos, sean de origen animal o de origen vegetal. Sí, por ahí va mi pregunta, porque entonces hay quienes han llegado a alegar que ahora ya la alimentación de nadie es suficiente si no cuenta con suplementos. ¿Eso es cierto? No entendí la pregunta. Que justo por ahí quería hacer una pregunta, porque hay quienes han llegado a alegar que la alimentación ya no es suficiente a menos que se tomen suplementos. ¿Es cierto eso? Bueno, mira, los suplementos en un sentido nunca están de más, sobre todo en ciertas etapas de la vida, por ejemplo en envejecientes, que sabemos que el sistema inmunológico puede estar deprimido por muchísimas razones y además a nivel intestinal los niveles de absorción están disminuidos por razones propias de la edad. En esos casos es necesario un suplemento. Ahora bien,
Por ejemplo, vitamina C. Tú puedes comprar la mejor vitamina C que hay en el mercado, pero ninguna vitamina C es tan buena como la vitamina C que tú obtienes de frutas y vegetales, de manera natural. De manera natural. Doctor, ¿y cómo la gente, que ahora en muchos casos, por ejemplo, tenemos los niños que no se exponen al sol porque los tenemos encerrados, puede advertir la falta de vitamina D, que ya se conoce, es tan importante para tener defensas saludables? Bueno, mira, yo estoy haciendo hace ya un tiempo vitamina D de manera rutinaria en mis pacientes y todavía no he encontrado, bueno, casualmente la semana pasada fue un paciente nuevo que me llevó ya hecha la vitamina D. Y estaba normal. El único paciente que he visto en muchos tiempos que tiene vitamina D, él me dijo que él la había tomado hacía ya varios meses. Yo se la mandé a repetir para ver cómo están los niveles actuales de nuevo, para ver si podemos seguir con dosis de mantenimiento. Pero la vitamina D, que es la famosa vitamina del sol, y ustedes dirán, pero si vivimos en un país de tanto sol, ¿cómo es posible que haya tanta deficiencia de vitamina D? Una vitamina tan importante para tantas cosas. Y ahora en el proceso de COVID, se sabe que es importantísima, entre otras cosas, para el sistema inmunológico, el sistema de defensa. Pero es que no tomamos sol. O sea, normalmente yo digo, bueno, los únicos que toman mucho sol son los amet, que viven el día entero en la calle cogiendo sol, pero después todos vivimos entre cuatro paredes. Los niños salen cuando están en la escuela, que ahora ya tienen meses confinados, encerrados en las casas, o sea, no salen generalmente a ningún sitio, todavía menos sol. Pero cuando están en clase salen un ratito al recreo y eso no es suficiente porque hay que exponerse tranquilo al sol. ¿Y qué tiempo tenemos que exponernos para poder tener una absorción correcta? Bueno, eso unos 15 a 20 minutos en horas donde el sol no sea peligroso, vamos a decir entre 12 y 3, 12 del mediodía y 3 de la tarde, evitarlo, sino horas un poquito menos intenso el sol, como 10 de la mañana, 10 y media o 4 y media de la tarde. Mientras menos ropa mejor, porque si estamos cubiertos de ropa, mangas largas y pantalones largos, no es lo mismo. Incluso entre los factores que se habla hoy que pueden incidir en esa deficiencia o insuficiencia de vitamina D en nuestra población está el aumento de la obesidad, que sabemos que está creciendo aquí en el país como en otros países del mundo. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo, la grasa que tienen las personas obesas, bloquea la entrada de los rayos ultravioleta del sol. Y también eso es una de las causas que puede estar contribuyendo a que haya tanta deficiencia de vitamina D en el país. Hay tantos temas que hablar de la alimentación que son importantes, pero el tiempo nos va traicionando. Quisiera, en un minuto, que podríamos tal vez jugarnos para la despedida, que usted nos dé consejos prácticos para que la gente pueda incluir en sus hábitos en un momento en que la salud puede determinar la vida. Tenemos un minuto. Bueno, comer sano y balanceado, comprar en los supermercados lo más fresco posible, no ponerse loco comprando tanta comida que a veces se nos daña. Frutas todos los días, por lo menos 2 porciones de frutas, sobre todo aquellas ricas en vitamina C, como la lechosa, la papa, la batata, bueno, frutas y vegetales, digo tubérculos. Los ajíes, los pimientos, limón, lechosa, cereza, guayabas, ricos en vitamina C. Vegetales de todos los días, ensalada que tenga 5 colores, por lo menos. Tenemos una campaña a nivel mundial de 5 al día, 5 colores de vegetales al día. Una cosa importante que siempre la decimos y se nos olvida, tal vez ahora más que nunca, el agua, consumo de agua. Estamos hablando de 10 a 12 vasos de agua al día. Tomarla a temperatura ambiente porque así tomamos más agua. El virus, debemos estar bien hidratados. Es parte de la cosa que nos protege contra el virus. Estar Bien, muchísimas gracias, doctor. Así despedimos al nutriólogo Osvaldo Peña Tío, quien nos edifica en un momento en que la salud es tan determinante. Gracias, doctor. A ustedes también por acompañarnos en esta parte inicial de la programación en vivo de CDN. Deseamos una buena jornada para ustedes. Sigan en sintonía.